El espíritu que necesitaba descanso. Un vendedor había llegado a un poblado el cual nunca había estado, y como siempre es habitual en ellos, hacen su recorrido por todas las casas para ver si alguien les compra algo de los que ellos llevan. Yo creo que muchos de ustedes han visto, tal vez en ciudades, en poblados, es algo que se ve muy pocas veces en los pueblos, pero pasa. Este había estado tocando de puerta en puerta, visitando cada una de las casas, hasta que llegó a una casa que estaba semi abandonada, podemos decirlo así. Se veía un poco antigua, un poco sucia, las puertas estaban cerradas, pero como él era un buen vendedor, tocó la puerta en varias ocasiones, hasta que escuchó que había una voz allá adentro, que le respondió. Sin embargo, nadie salió, por más que tocó. Continuó tocando otras puertas en ese pueblo, hizo algunas ventas y se retiró por la tarde. Esa noche, en sueños, se le vino a la mente esa casa que había visitado, que había tocado y que nadie había salido, pero había escuchado una voz. Pero en sus sueños había una persona. En sus sueños alguien había abierto la puerta. Era una persona grande de edad, un señor, el cual le sonrió, y en esa ocasión, podemos decir en sueños, sí platicó con él y le dijo que él le tenía un regalo por haberlo visitado. Le dijo que por favor regresara y que iba a encontrar en el pozo de la casa un regalo que era para él. Se le hizo bastante extraño lo que había soñado, y cuando despertó al día siguiente incluso ya se le había olvidado, hasta que de pronto algo le hizo regresar a la mente ese extraño sueño y lo dejó así. Probablemente se trataba de su imaginación que estaba jugando con él. Sin embargo, la siguiente noche, de nueva cuenta, volvió a soñar con esa persona, con esa casa, y en esa ocasión lo acompañaron en sus sueños hasta lo que era el pozo de la casa. Pongo en contexto, yo no sé si en todo México o en todo el mundo existe así, pero aquí en la península de Yucatán hay pozos que tienen un pequeño borde, que por lo habitual muchas de las personas, ya sea por alguna, le llaman acá por cubetas, por alguna bomba eléctrica o incluso esas veletas de aire, sacan el agua para la casa y para riego. Pues un pozo de esos estaba allá. En sus sueños se estaba viendo y le dijo: aquí tengo algo para ti, pero necesito que me ayudes a descansar. De nueva cuenta llegó el momento en el que despertó y se le había quedado ese sueño extraño y no entendía. Se lo platicó a algunos amigos, a algunos compañeros, y le dijeron que probablemente había quedado traumado, podemos decirlo así, por esa casa, pero solamente era eso. Varias noches tuvo ese sueño hasta que regresó de nueva cuenta a ese pueblo, y caminando por las calles, una de sus consignas era visitar esa extraña casa. Cuando llegó, golpeó de nueva cuenta, nadie salió, la casa estaba igual que siempre, cerrada, un poco sucia, antigua tal vez, y le preguntó a sus vecinos que quién vivía allá. Le comentaron que nadie vivía allá, que hacía mucho tiempo que se habían ido y que la casa había quedado pues abandonada. Pidió permiso para ver si él podía entrar a revisar un poco el terreno, y los vecinos le dijeron que sí, que no existía nada de valor allá y que no se preocupara. Así que él pasó a los alrededores de la casa y pasó hacia la parte de atrás, donde sí efectivamente había un pozo que estaba muy viejo, y que justamente a lo que era el borde del pozo existía un pequeño montículo con una leyenda antigua, algo que no se leía muy bien. Entonces él tomó algunas herramientas, pero sí tenía allá algún alambre, algunas cosas de metal, unos tubos, y estuvo limpiando y excavando un poco allá, y pudo darse cuenta que sí, aparentemente era
un osario o algo donde alguien había dejado algo allá. Le dio un poco de miedo, pero ya lo había soñado muchas veces y no entendía. Así que siguió excavando y se dio cuenta que sí, en ese lugar había un pequeño, podemos decirlo así, traste, un pequeño objeto que contenía restos humanos. Se espantó, pero justamente así como descubrió eso, a un costado había una pequeña vasija también. Y no entendía, pero tomó la vasija y pudo darse cuenta que en la vasija existían objetos de valor. Tal vez monedas, algunas alhajas, algunas cosas de oro, plata, y que estaba junto con lo que eran los restos de ese cuerpo. Se quedó pensando qué es lo que estaba ocurriendo, ya no eran sueños, él estaba allá, y optó por tomar las cosas. Los vecinos ni siquiera le habían tomado en cuenta qué es lo que estaba haciendo allá, porque sabían que era un lugar que no tenía nada de valor. Tomó las cosas, tomó los restos de esa persona y se los llevó. Muy temeroso de saber qué es lo que iba a hacer, le platicó a su familia por teléfono lo que había ocurrido, y su esposa le comentó que probablemente él estaba recibiendo ese mensaje porque el cuerpo de esa persona o el espíritu de esa persona necesitaba descansar. No estaba en un lugar sagrado, no estaba en un cementerio. Así que le recomendó que lo que tenía que hacer era llevarlo a la iglesia y pues buscar que alguien hiciera una oración por esa persona. Muy extraño, muy peligroso obviamente llevar a esto, porque no saben qué puede pasar, qué van a pensar de todo eso. Así que él llegó y, como si se tratara de los restos de un familiar, sin decir nada más, le platicó al encargado, le dijo que él quería comprar un espacio para descansar los restos de un familiar, y este le dijo que sí se podía y que lo iba a ayudar. Así que compraron un pequeño espacio, y en ese lugar sagrado, como existen en los pueblos, muchos de los pueblos todavía tienen sus lugares donde guardan restos. Ahí mismo es donde dejó esos restos humanos. Pagó, y por adelantado también, varias misas para que el espíritu descansara. Él se quedó con ese regalo que le habían dejado, y a partir de ese momento nunca más volvió a soñar con ese espíritu, que probablemente estaba buscando ayuda para poder descansar en el más allá. Muchos lugares contienen todavía esos tesoros que se han quedado desde hace muchos años, porque recuerden que no existían bancos y la gente por lo regular escondía, enterraba su dinero pensando que en algún momento vendrían a sacarlo. Este ritual, o este caso en particular, no se sabe exactamente por qué los restos estaban junto con el dinero. Tal vez un familiar lo dejó así, pero al final de cuentas el espíritu pidió ayuda para descansar. Espero que te haya gustado el relato del día de hoy. Espero que me dejes tus comentarios, obviamente que me ayudes con un like y que compartas este video para que podamos llegar a más personas. Les dejo saludos a mis hijos Cristian y Omar, y a ti te invito para que me acompañes en el siguiente relato. Hasta pronto.